Bueno, trabajo práctico en hidrostática. Creo que con lo que le dije, con los videos anteriores ya pueden hacer todo el TP. Primer ejercicio, obviamente el más sencillo. Tienen que calcular la masa de una esfera sólida de hierro que tiene un diámetro de 3 centímetros. Una esfera sólida, ¿sí? Yo la puedo hacer así, me queda más o menos una esfera sólida de hierro. Tiene un diámetro de 3 centímetros. Hay que calcular la masa. ¿Cómo hacemos para calcular la masa? Bueno, ¿qué podemos averiguar? Podemos averiguar la densidad del hierro y sabemos que la densidad es igual a ¿quién? A masa sobre volumen. ¿A qué es igual el volumen de una esfera? Perdón, acá puedo despejar y decir, bueno, la masa es densidad del hierro por ¿quién? Por el volumen. Si buscan en las tablas, yo me lo acuerdo de memoria, la densidad del hierro, ¿verdad? Me quieren dar. El hierro es 7800 kilos por metro cúbico. Es decir, que se agarran un trozo de hierro de 1 metro de ancho, 1 metro de profundidad, 1 metro de alto, es decir, un cubo así. ¿Sí? Eso pesaría 7800 kilos. Una locura. Como 3 o 4 autos juntos. Bien, esto es 7800 la densidad. El volumen, ¿cómo se calcula? El volumen, si yo no recuerdo mal, es 4 tercios o 3 cuartos, me parece que 4 tercios de pi por radio al cubo. ¿Sí? No tengo el radio, pero tengo el diámetro. Del diámetro puedo pasar al radio. ¿Cómo paso al radio? El radio no es otra cosa que el diámetro sobre 2. Bien. Les propongo que hagan esto, que hagan esta cuenta y que calculen la masa. Vamos a hacer el ejercicio ahora. Número 2. Fíjense, dice, una mujer con una masa de 50 kilos se equilibra sobre un par de zapatillas con tacón de aguja. Si el tacón es circular y tiene un radio de 0,5 centímetros, es decir, el zapato, ¿no? El tacón es circular. Tiene un radio R de 0,5 centímetros. ¿Qué presión ejerce sobre el suelo? Les recuerdo que presión es igual a fuerza sobre área. ¿Sí? Dice que la mujer tiene una masa de 50 kilos. ¿Cómo hallarían esto? Obviamente, la presión que hace la mujer no es otra cosa que la fuerza de ¿quién? De su peso. Fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, ya lo dijimos 1.000.000 de veces, lo decimos una más, es masa por gravedad. ¿Masa cuál? 50 kilos, o sea, 50 kilos por 9,8 aproximadamente son 500 newton. Aproximado, ¿sí? Aproximado, ahí está, 500 newton. Y el área sobre la que está apoyando esos 500 newton, porque yo ya sé la fuerza, ahora tengo que descubrir el área. Bueno, el área es sencillo. ¿Cómo lo descubro? Sé que los tacones son redondos. ¿Cómo es la superficie o el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Perfecto. Conozco que vale 0,5 el radio. Ojo, está en centímetros. Les conviene pasarlo a metro. ¿Por qué? Porque el resultado nos tiene que dar en newton sobre metro cuadrado. La presión se mide en newton sobre metro cuadrado. ¿Se puede medir en newton sobre centímetro cuadrado? Sí, no hay problema, pero no son pascales ya. ¿Sí? Yo le pongo newton sobre metro cuadrado porque estos son pascales. Bien, los invito a resolverlo también. Sencillo. Bueno, calcule la presión absoluta a una profundidad oceánica de 1000 metros. ¿Cuál es la presión? Este ya pasó el ejercicio 4, el término saltero.
lo hacen ustedes. Calcule la presión absoluta a una profundidad oceánica de 1000 metros. 1000 metros, ¿sí? Océano, tac, 1000 metros. ¿Cuál va a ser la presión que tengo acá abajo, a los 1000 metros? ¿Qué más decía? Suponga que la densidad del agua del mar, densidad del agua de mar, le pongo mar directamente, es de 1024 kilos por cada metro cúbico, ¿sí? Y el aire arriba ejerce una presión, el aire arriba, la presión atmosférica sería, ¿sí? Acá, presión atmosférica, ejerce una presión de 101.000,3 kilopascales, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo calculo ahí? Bueno, recuerden que por la ley fundamental de la hidrostática, la presión en un punto iba a ser igual a la presión por arriba, en este caso la atmosférica, que la representamos con el cerito, más la presión que me ejercía, ¿quién? Rho por G por H. ¿Quién era Rho por G por H? H era esta altura. G, la gravedad, y Rho era la densidad del fluido que componía esta altura. Esto se le llama columna, en este caso columna de agua, en este caso columna de agua de mar. ¿Sí? Entonces vamos a usar la densidad del mar. Este valor, el atmosférico, lo tenemos acá. Recomiendo también usar notación científica, poner el kilo por 10 a la 3 pascales. ¿Sí? Y la densidad del agua de mar lo tenemos acá. Las unidades van a estar bien. La gravedad en metros sobre el segundo cuadrado y la altura en metros. ¿Sí? Cada término de esto me tiene que dar una unidad de presión, pascal. Pascal. ¿Por qué? Porque después se suman y el resultado de la presión me tiene que dar en pascales. ¿Sí? También, súper sencillo. Los invito a resolver. Bueno, vamos a uno un poquito más complicado. Por ejemplo, tenemos el 7. La fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido de 5 newton es de 5 newton. El 7. Fuerza gravitacional sobre un objeto sólido. No sé, yo interpreto un cubo. Fuerza gravitacional, ¿qué es? Es el peso. La fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido de 5 newton. ¿Sí? Peso. Fuerza gravitacional. 5 newton. Cuando el objeto se suspende de una balanza de resorte y se sumerge en el agua, la lectura de la balanza, ¿sí? Ahora el mismo objeto, por lo que interpreto, el mismo objeto, está metido en un recipiente con agua y cuelga de una balanza. Tac, 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 una especie de manómetro, ¿no? De manómetro. De tensiómetro o algo por el estilo. Ahora, ¿qué acusa la balanza? Que esto supuestamente pesa nada más que 3,5 newton. Bueno, sí, obvio. ¿Por qué pesa menos? Porque está en el agua. ¿Y qué sabemos qué pasa cuando está en el agua? Y que cuando está en el agua, Arquímedes nos dice que hay una fuerza de flotación en sentido contrario, que obviamente va a restarle peso, entre comillas, ¿no? Y tenemos que encontrar la densidad del objeto. Ok, bueno. Si hacemos un diagrama del cuerpo libre, ¿qué vamos a tener? Voy a tener el peso del objeto apuntando hacia abajo, fuerza de gravedad. Con otro color voy a tener apuntando hacia arriba, ¿quién? La fuerza boyante. Y voy a tener algo más. Ojo al piojo, ¿por qué? Porque está colgando. Si está colgando voy a tener una tensión, ¿sí? De la cuerda que lo sostiene. Si no estuviese colgando, el objeto, ¿qué sucedería? Se va al fondo, se cae, está flotando. ¿Sí? O está en
a media altura, no sé, está suspendido. Todo esto está en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas, en este caso en I, si yo hago mis ejes, pongo I positivo hacia arriba, ¿qué me da? Bueno, voy a tener la tensión positiva, la fuerza de flotación o boyante positiva y voy a tener el peso negativo. Como dijimos que está estático, que no se mueve, ¿qué aceleración va a tener? 0. Entonces este término acá, masa por aceleración es 0. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿qué puedo encontrar? Bueno, vas a poder encontrar que la fuerza boyante, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al peso fuera del agua, es decir, los 5 newton, ¿sí? Despeje esto, este lo pasé para allá, sumando, este lo pasé para allá, restando menos 3,5 newton, ¿sí? Entonces, va de nuevo, a ver, tal vez me perdí acá. Este diagrama de cuerpo libre se da cuando yo sé que el peso, esto confunde, yo sé que el peso del objeto es 5 newton. Y sé que la balancita acá me marca 3,5. Ahí está. La balancita no es otra cosa que la fuerza de tensión. El peso sigue siendo 5 newton y la fuerza boyante es lo que quiero saber, ¿sí? Una vez que encuentro la fuerza boyante, ¿qué puedo plantear? Y bueno, yo sé que la fuerza boyante, me vengo acá arriba, sé que la fuerza boyante, lo estuvimos diciendo recién, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la densidad del fluido donde está flotando este aparatito, en este caso agua, este objeto sólido, que en este caso es agua, ¿sí? Por el volumen, esto por, obviamente, Arquímedes, ¿no? Por el volumen de quién. Y bueno, Arquímedes me decía del agua desalojada. El agua desalojada obviamente va a tener el mismo volumen que el sólido. Entonces puedo poner el volumen del sólido. Volumen del sólido, ¿sí? ¿Por quién? Por la gravedad. Todo esto es igual a quién? A la fuerza boyante. ¿Cuánto vale la fuerza boyante? Si hacen la resta acá, le va a dar 1,5, ¿no? Perfecto. La gravedad la conozco. El volumen, ¿qué nos daba? Volumen del objeto, no lo tenemos. La densidad del agua, la conozco. Y volumen del objeto es lo que quiero. ¿Por qué? A través de esto yo puedo encontrar el volumen del sólido, ¿no? ¿Cómo va a ser? Va a ser 1,5 newton. Paso esto dividiendo la gravedad y paso la densidad. También dividiendo la densidad del agua. Borro un poquito acá, así no molesta. ¿La densidad de quién? Del agua. Con esto encuentro el volumen del objeto sólido, este volumen. Pero a mí lo que me piden es la densidad del objeto. Bueno, vuelvo a aplicar. ¿Por qué? Porque la densidad del objeto sólido es igual a ¿quién? A masa del objeto sólido. ¿Sobre quién? Sobre el volumen del objeto sólido. ¿Sí? El volumen es lo que quiero encontrar. El volumen es lo que voy a encontrar. Vale esto. Si quieren lo reemplazan acá, ¿qué me va a faltar? Me va a faltar la masa. ¿Y la masa qué va a ser igual? Bueno, una vez que yo reemplace todo esto acá, ¿qué me queda? Masa sólido sobre 1,5 newton. Estoy reemplazando esto acá, ¿no? 1,5 newton por... En realidad no, por no. Me tengo que poner acá arriba. Es decir, gravedad por densidad del agua. Fíjense, yo la masa del objeto no la conozco. La masa del objeto, decía, no la conozco. Pero la masa por la gravedad del objeto, ¿qué me da? Masa por gravedad. Masa por gravedad
Me da algo que conozco del objeto. Me da la fuerza de gravedad. Entonces, esto de ahí es 5 newton, esto lo conozco, esto es dato, hago esa división y obtengo la densidad del sólido.